Vamos a hablar sobre cómo cuidar nuestros hombros y realmente es difícil que alguien acuda a consulta diciendo me gustaría prevenir que el funcionamiento de mis hombros se mantenga a largo plazo, quiero evitar cualquier tipo de lesión, o sea, más esta conducta, sino casi siempre el acercamiento es a partir de me pasa algo. Y normalmente lo que te lleva a consulta es que presentas dolor o la sensación de limitación en algún rango de movimiento de los que realiza el hombro, o a lo mejor empezar a sentir que para hacer ciertas actividades de la vida diaria donde se utiliza bastante el hombro, ya se están viendo como limitadas. Pero les digo, la mayoría de las personas lo que dicen es, no aguanto mi cuello o una sensación como de irradiación hacia alguno de los hombros o hacia los dos hombros. Y a veces son cosas muy sencillas, como se representa en este video. O sea, el problema es que cuando estamos trabajando, cuando ponemos atención en una pantalla, colocamos la cara hacia adelante o lo mismo viendo hacia el celular y eso hace automáticamente que la musculatura de la parte del cuello se contracture y eso genera mucho dolor en la parte de atrás de la espalda y se puede llegar a confundir con que se tiene algún problema realmente con los hombros. Pero en realidad lo que se recomienda mucho es de repente alternar entre los periodos de trabajo y hacer estas correcciones posturales de la retracción del cuello, movilizaciones de hombros hacia atrás y hacia abajo y la contracción del abdomen para poderle estar como regresando a su posición o a su situación habitual al hombro. Lo otro que se puede llegar a hacer es meter algunos estiramientos justo como para contrarrestar ese periodo de como prolongado. Este está en animación rápida, por eso se ve así tan acelerado, pero, ay, ya me fui hasta la última, perdón. Pero realmente no tiene que ver con que yo pueda ir estirando a lo largo del día y que eso me permita a mí regresar a los músculos a su posición original después de ese vicio que tuvieron a lo largo del día. Otra de las cosas, cuando son cuestiones muy sencillas que me puede ayudar, es acudir tal cual a un masaje, porque el sitio de dolor está muy localizado, es solamente por un vicio postural, y entonces eso puede llegar a liberármelo. Y si no puedo acudir a un masaje, a lo mejor se pueden emplear este tipo de estrategias como utilizar pelotitas de masaje. Yo me recargo en la pared y con eso estoy haciendo deslizamientos para presionarme en alguno de mis puntos gatillo y que eso libere la sensación de dolor que estoy presentando. Sin embargo, sí existen como escalas que es importante pues reconocer y de repente autoaplicar cuando ya no es una cuestión como tan sencilla como la primera que veíamos, ¿no? Entonces casi siempre me duele el hombro, me duele el cuello, lo primero que tengo que checar es que no sea un vicio postural. Pero si esto llegara a avanzar, pues puedo hacerme diferentes preguntas como cuánto dolor tengo para realizar mis actividades de la vida diaria, si yo clasificara como en esta línea el nivel de dolor en cuánto se encuentra, si ya me está limitando, si me gusta realizar algún tipo de ejercicio o algún tipo de deporte, qué tanto me limita para hacerlo, o cuando, por ejemplo, trato de agarrar algo, llego a la cocina, quiero agarrar un vaso, y al hacer el movimiento hasta qué punto yo puedo elevar mi brazo. Y ya cosas más específicas, ¿no? Como que esto se tiene que hacer en una exploración con un profesional de la salud. ¿Qué tanto mi brazo se puede mover hacia enfrente? ¿Qué tanto lo puedo mover de manera lateral? Esa es la abducción. ¿Qué tanto puedo hacer rotación externa de mi hombro? ¿Y qué tanto puedo hacer rotación interna de mi hombro? Y bueno, las personas que han tenido en algún momento de su vida algún dolor, pues no me dejarán mentir que a veces trata uno como de rascarse y hasta incluso hace como una compensación en lugar de rascarse aquí arriba en la cabeza, ¿no? Acercan la cabeza hacia su mano porque la limitación del hombro es muy importante. O cuando quieren hacer cosas como colocar la mano por atrás, también a lo mejor nada más se alcanza a llegar hacia el muslo o hacia la nalga y es muy difícil que llegue entre el espacio entre las escápulas. Una de las formas rápidas para que yo sepa, me encuentro bien de mis hombros, es esta maniobra que le llaman maniobra de rascadea. Entonces, si yo puedo
hacer una rotación externa completa, pero así por arriba, y también por la parte de abajo se encuentra bien mi rango de movimiento de mi hombro, y lo hago como contralateral. Me pruebo del otro lado que tanto puedo llegar a rascarme, que tanto puedo rascarme por abajo. Incluso hay movimientos de que se encuentren mis dedos con los dedos de la otra mano y luego lo alterno, igual mis dedos con los dedos de la otra mano. Y de esa forma yo puedo estar como tranquilo de, si mi rango de movimiento se encuentra adecuado, no tengo ningún dolor para hacerlo, entonces mi hombro se encuentra completamente bien. Sin embargo, obviamente a la medida que vamos envejeciendo se va perdiendo cierta amplitud de movimiento y es importante, ¿no? Entonces yo les compartía esto porque lo más importante sería que tuviéramos esta cultura como preventiva. Solo hasta que no podemos hacer ciertas cosas es cuando empezamos a notar la dificultad para poder utilizar algo que se nos hace como tan cotidiano. Y así es como lo experimentaría a alguien que le duele el hombro, ¿no? Nunca me doy cuenta que el hombro, para qué tanto lo utilizamos, pero cuando realmente nos duele, no me puedo poner el suéter, no me puedo poner la sudadera, no me puedo bañar a gusto, no me puedo peinar bien, quiero bajar algo de la alacena, no lo puedo agarrar, quiero subirme el pantalón y hacer la prensión para poderme subir el pantalón, no lo puedo hacer bien. Entonces realmente son muchas actividades en las que nosotros utilizamos nuestros hombros. Y si se fijan, casi siempre si lo viéramos en esqueleto, cuando colocan a un esqueleto, el hombro siempre está agarrado con algo. O sea, ¿por qué se los transmito de esta forma? Porque siempre les he dicho, quien proporciona realmente la estabilidad del hombro es toda la estructura que está alrededor propiamente del hueso. A diferencia de la cadera, que sí tiene, digamos, como una especie de socket en donde embona la cabeza de la cadera, no la cabeza, el fémur. Aquí el húmero, que es este hueso del hombro, realmente no tiene una cavidad en donde entre de manera verdadera. Si se fijan, este sitio en donde llega a unirse, que se forma por el omóplato, la glenoides, ahí literal es como si fuera como hasta irreal, o sea, no tiene un contacto directo donde pueda. Entonces, ¿quién llega a proporcionar toda esa movilidad? Pues todas las estructuras aledañas. Por eso es como tan complejo. Y de aquí, algo que yo siempre les menciono en durante los entrenamientos, durante las sesiones de ejercicio, es la capacidad que puede llegar a tener la musculatura para poder hacer que nuestra cabeza del húmero no choque con la estructura de arriba. Y esto es importante porque esta es la clavícula, en la parte de atrás que está la escápula, tiene un techito y este techito es el acromion. Y a la hora de que nosotros subimos el brazo, a veces ese techito puede llegar a raspar la cabeza y por ahí justo pasa un músculo muy importante que se llama el supraespinoso. Entonces, las estrategias que pueden llegar a tener los músculos cuando los tenemos fuertes es bajar la cabeza del húmero para que deje de chocar con ese techo y que yo pueda estar haciendo todos los movimientos con esa libertad. Y el hombro no es una articulación sencilla porque justo a lo mejor pensaríamos solamente es esta articulación que se hace entre el omóplato, en esta parte que le llaman glenoides con su húmero, pero no tenemos esta otra articulación que es de la clavícula con el esternón, tenemos una articulación que es de la escápula justo con con las costillas, tenemos también otra articulación que es la parte del acromion con la clavícula. Entonces son muchas articulaciones trabajando al mismo tiempo. Y vean aquí le voy a parar tantito. Ahora ya tiene más complejidad, o sea, no son solo todas esas articulaciones, ¿no? De mi clavícula con mi esternón, mi
húmero justo con mi glenoides, que es de la escápula, la clavícula con el acromion, la escápula con las costillas, o sea, todo este, digamos, como bagaje de articulaciones trabajando al mismo tiempo para poder establecer el rango de movimiento, sino que a eso le sumamos todo el trabajo de los músculos. Entonces, que yo pueda subir mi brazo realmente es la sinergia, la sincronía, una orquestación de diferentes grupos musculares, la cápsula articular, las propias articulaciones trabajando al mismo tiempo, justo con una señalización del sistema nervioso central. Entonces yo lo subo y está aquí trabajando las fibras del trapecio superior, las fibras del trapecio inferior, el deltoides y este que se ve por aquí es el supraespinoso. Entonces vean, para hacer un movimiento hacia afuera. Ahora, si lo vamos así como desdoblando, si ya vimos que lo que más nos preocupa es que no esté chocando esa cabeza y que realmente no es una articulación verdadera, sino que parece como si nada más llegara a embonarse de esta forma, pues lo podemos ir estudiando desde sus huesos. Y no es para que les diga yo, ay, les voy a dar clase de anatomía, sino para que entendamos el por qué tantos músculos tenemos y en tantas posiciones y direcciones diferentes los estamos fortaleciendo. Entonces, si viéramos, este es el hombro, el húmero se une, lo que les decía, con la escápula, pero no solamente es esta articulación, sino es la articulación de la clavícula con el acromion, que es una protuberancia que tiene también la escápula, la articulación verdadera de la glenoides con el húmero, por aquí atrás se une la escápula con las costillas, y aquí no se alcanza a ver, pero por la parte delantera, la clavícula se une con el esternón, y todo eso en sincronía es que permite que nosotros podamos elevar el brazo. El video anterior que veíamos, al momento de que alguien sube el brazo, lo vamos a volver a ver. Si yo lo subiera sin mover la escápula, solamente puedo llegar a 90 grados. Y cuando ya se mete la escápula, ya puedo mover al 100% el brazo completamente hasta arriba. Entonces, de esa forma pueden trabajar las estructuras. Pero a esto, imagínense irle colocando los músculos, y de los músculos que más se escuchan, que están como, me lastimé, y todo el mundo dice, me lastimé el manguito rotador, ¿no? Es el que más comúnmente dicen. Y el manguito rotador en realidad es el conjunto de 4 diferentes músculos. Entonces es un músculo que está por la parte de adelante de la escápula, que se llama subescapular, uno que está por la parte de atrás, que se llama infraespinoso, uno que está por la parte de abajo, que se llama teres, otro, hay un teres mayor, un teres menor, y también está el famoso supraespinoso. Entonces el supraespinoso, ahorita se los muestro en otra imagen, es de le alcanza a salir su tendón y tiene esta bolsita que se llama bursa. Esas bolsas lo que hacen es lubricar como los tendones, o sea, es como echarle aceite al tendón. Entonces, si nosotros decíamos que este brazo se sube y se baja, si yo no tengo la musculatura adecuada para bajar o jalar mi húmero, cada vez que yo suba mi brazo, esa bursa se va a estar pellizcando con el techo del acromion. Y entonces yo solito es como si me estuviera lastimando el hombro. ¿Qué factores lo pueden exacerbar? El propio envejecimiento, porque vamos perdiendo masa muscular, pero si yo lo voy fortaleciendo no tiene por qué suceder esto. ¿Qué otras cosas lo pueden exacerbar? El practicar deportes por arriba de la cabeza, como sería voleibol, básquetbol o ciertos estilos de natación. Y también lo que yo debo de ir cuidando es tener esta retroalimentación de aventar los hombros hacia atrás y hacia abajo al momento que estoy realizando los ejercicios. Entonces, este está solito, el subescapular, que es el supraespinoso, que es el que les digo que con mayor frecuencia tienen que operar a las personas, porque es el que se rompe o se desgarra con mucha facilidad, pues por la situación o la dirección que lleva, a diferencia de los otros. Cada vez que yo subo el brazo, si no lo tengo fuerte, se presiona con el techo y puede llegar a rasgarse. O si voy en algún transporte y de repente se frena y me jala, yo solito con mi propia estructura ósea, puedo llegar a lastimarlo. Aquí ya está por separado, el subescapular por adelante, el infraespinoso por atrás,
el redondo menor y el redondo menor y el redondo mayor, y todos esos son el manguito rotador. Dependiendo de qué movimiento sea el que yo tenga limitado, es como el médico o el especialista deduce cuál es el que tengo lastimado. Entonces, justo le llaman manguito rotador porque su función es hacer a los que están por la parte de atrás la rotación externa y a los que están por la parte de adelante, el subescapular, hacer la rotación interna, y el supraespinoso permite elevar los brazos de manera lateral. Por eso, cuando alguien está lastimado, esta maniobra que les decía del rascado de apio, o sea, si alguien puede hacer todo este movimiento, aquí se necesita el supraespinoso y aquí todos los rotadores para poder hacer este movimiento y el movimiento por la parte de abajo, y de esa forma rápidamente yo sé, no tengo nada grave porque puedo hacer ese tipo de movimiento. Entonces, voy a compartir otro de los videos para que se vaya como integrando el movimiento. Entonces, es esto que estábamos viendo hace rato. Si yo muevo mi brazo y no tuviera musculatura, miren cómo solito pareciera como si se estuviera rayando mi propio hueso. Pero yo voy colocando los ligamentos y vean cómo se baja y ya no choca. Si colocara la musculatura y lo pudiéramos ver por abajo, deja de chocar porque los músculos lo están todavía jalando en mayor medida. Y aquí está lo que les explicaba. Si solamente moviera el brazo, hasta ahí podría yo elevarlo. Pero al momento que se mete el movimiento de la escápula, yo ya puedo elevar en mayor medida mi brazo. Por eso es tan importante no solamente la salud del hombro en sí, sino que una contractura por un vicio postural, por trabajar así, por estar desgarbado, todo eso, puede generar que se me pegue mi escápula y que yo ya no tenga una adecuada movilidad de la misma. Les digo, y así de complejo, o sea, le podemos ir agregando todo lo que permite estabilizar mi articulación. Y la musculatura, a lo mejor ya no tan profunda, sino musculatura periférica, ¿no? Fibras de estos músculos que se llaman deltoides, fibras de músculos como que se llama el elevador de la escápula y que está muy afectado por esa postura de celular, esa postura de computadora, porque es como si la cabeza pesara más, porque está fuera del rango, y que muchas personas, justo ahí es donde se tocan y dicen, ay, no aguanto, mi hombro me duele horrible, mi hombro, ya me lesioné el hombro, y no necesariamente pueden ser músculos que están en la parte externa, tanto este elevador de la escápula como este que se llama romboides, o más externo todavía, que serían las fibras de trapecio. Entonces, vamos a ver, aquí se pone bonito, porque lo que hace es mostrar justo los músculos. And so are the muscles in our body. Nos va in this video, we examine scapular movement during shoulder abduction. The scapula hangs from the clavicle and is connected by the shoulder joint to the humerus. Que le están now we'll add the deltoid and supraspinatus muscles. Y este es el Contracting these muscles adducts the arm. Para que yo pueda subir el brazo, trabajan de But la pay mano el attention to what happens to the supraespinoso scapula. To y el prevent this deltoides. collapse, we'll add muscles to Pero si no stabilize it. tuviéramos músculos que From above, we will estabilizan, connect the upper trapezius. se nos From movería la below, the escápula lower y no podría trapezius. realizar el And to movimiento. this, we'll add another muscle. Entonces, al momento que yo le agrego fibras del trapecio superior, fibras del trapecio inferior, y que también se ha mencionado mucho en las sesiones de ejercicio, que es el serrato, yo automáticamente permito que mi brazo se mueva de manera adecuada. Entonces, quiere decir que yo debo de poner ejercicios para fortalecer al trapecio, fibras inferiores, para fortalecer al trapecio en sus fibras superiores, para favorecer al serrato, para que todo eso permita que mi hombro pueda tener un adecuado como movimiento a lo largo del día. Entonces, ¿cómo podría yo cuidar mis hombros? Es importante poder mantener la movilidad. Les decía, nos vamos volviendo como más rígidos y entonces se va perdiendo el rango de movimiento. Entonces, si sé que mi hombro hace flexión de hombro, hace extensión de hombro, hace abducción de hombro, que es elevación lateral, aducción de hombro, hace
rotaciones, ¿no? Rotación interna, rotación externa y también rotación interna y rotación externa con el hombro elevado a 90 grados. Entonces, yo debo de conservar todos esos movimientos. Lo siguiente es tener fuertes los músculos, y ya lo explicamos, porque no es una articulación verdadera, porque tiene un techo que si yo dejo libre, si el músculo choca y cada vez que choca flexiona y yo irrito la bursa, que es la que luego infiltran los ortopedistas, o si ya de plano es demasiado ese estímulo, puedo romper al músculo, al tendón supraespinoso. Tengo que tener fuertes los músculos para poder proporcionarle una estabilidad, que no se me vaya a zafar mi brazo, que no se me vaya a dislocar, y que deprima la cabeza del húmero. Y también debo de evitar movimientos en posturas inadecuadas, porque ahorita lo vamos a ver más adelante, pero la clásica postura del carro de dejar la bolsa atrás y se me olvidó algo, y hacer un movimiento en una rotación externa con el brazo extendido y todavía ahí cargar, es casi como hacer un movimiento en la posición más débil que tiene el hombro y le estoy metiendo todavía carga, ¿no? También es muy importante hacer un calentamiento para preparar a los tejidos para realizar ejercicio y sobre todo escuchar al cuerpo para reconocer los límites, ¿no? Entonces, ahorita les voy a compartir algunos videos que yo he grabado sobre todo para los pacientes, por si alguno de ustedes detectara, ahorita que les dije de rascarse por arriba, rascarse por abajo y notan que alguno de sus rangos de movimiento no es adecuado, se pueden hacer estos movimientos. Entonces, todos son acostados boca arriba y entonces debo de doblar mis rodillas para que se recargue mi espalda baja. Este es rotar los brazos hacia arriba y hacia abajo. A le decimos como de angelitos, que es deslizar los brazos, que pueden llegar ustedes a notar que uno de sus brazos sí se puede mantener pegado, pero el otro se queda o se ve como despegado. Y que es tratar de pegar como mis brazos hacia la parte de atrás, combinándolo con el tilt de pelvis. Y el que se encontraba en la parte de acá arriba es para ver qué tanto puedo yo tener esa movilización de abrir mis escápulas para favorecer esa amplitud que se necesita y que a veces se quedan pegadas por tener contracturas en mi cuerpo. Entonces, lo primerito es yo mantener mi movilidad. Les digo, es probable, sobre todo si tienen alguna lesión, que noten la asimetría al momento de realizar los movimientos. Yo, por ejemplo, tuve una luxación, no de que es que se me zafó, pero no se me zafó de la articulación glenohumeral, o sea, del socket, sino del acromio clavicular, o sea, la clavícula junto con el acromion, y yo percibo todo el tiempo como me sigo moviendo un poquito asimétrica a pesar de tener como todo el proceso de rehabilitación. Otro de los componentes muy importantes para acompañar el rango de movimiento es la flexibilidad. Entonces, ¿qué tendría yo que estirar? Tengo que estirar la musculatura del cuello, que mucha llega también a la parte de la espalda alta, pero también la musculatura del pectoral, porque crónicamente con este vicio postural de utilizar el celular o de utilizar la computadora, se nos contractura este músculo y eso genera que cada vez la musculatura de la parte de atrás recorra mayor distancia y se exacerbe como estos problemas posturales. Y lo siguiente sería fortalecer. Entonces, todo cuando se hace la observación de este ejercicio es vamos a hacer una retracción de las escápulas. A veces les menciono, es un ejercicio para manguito rotador. Y les digo, justo como su nombre lo dice, ¿qué hace el manguito rotador? Hace rotaciones de hombro. Si ustedes se fijan, tanto cuando se habla de fortalecimiento de centro de cuerpo como cuando decimos fortalecimiento de cintura escapular, les he dicho, es como muy importante porque así como es importante el centro del cuerpo para estabilizar, es importante trabajar esos músculos que ya los vieron en imagen, que son los primeritos que llegan a pegarse a la articulación. Entonces, sí, yo podré estar muy fuerte de afuera, muy fuerte a lo mejor físicamente, pero si no tengo estables los músculos primarios que se agarran tal cual de la articulación, puedo tener alguna lesión porque a lo largo de la ejecución de otros movimientos estoy realizando como compensaciones.
Y aquí lo vamos a ver a lo mejor ya en activación muscular. Entonces, fíjense, estoy haciendo yo ese movimiento de rotación externa y esos músculos del manguito rotador están trabajando. Está trabajando el infraespinoso y el teres mayor y el teres menor. Y al contrario, cuando yo hago la rotación interna, está trabajando el subescapular. Entonces, por eso es que se ejecutan ciertos ejercicios en particular. Y esto es para los que trabajan más con las cuerdas. Es el mismo razonamiento, nada más que algunos utilizan botellas de agua, algunos utilizan ligas y otros utilizan el sistema de suspensión de cuerdas, pero el razonamiento de los ejercicios es lo mismo, es realizar una rotación o una retracción para tener salud adecuada de nuestra musculatura del manguito rotador. Otra de las cosas que solemos realizar mucho es la retracción y la protracción de las escápulas, porque ahorita lo vamos a ver, ahí se está trabajando otro músculo que es el serrato, que ustedes lo vieron en esa imagen para estabilizar la escápula. Ese es un músculo que jala la escápula hacia adelante, entonces permite que se deslice de manera adecuada la escápula para poder elevar el brazo. Entonces, miren, este es el serrato. El serrato lo trabajamos con ese tipo de movimientos que veíamos en la parte anterior. Y el serrato está igual, la escápula, le llaman serrato porque justo parece como una sierra para agarrarse hacia las costillas. Y ese es el que favorece esa articulación que decíamos entre la escápula y las costillas. Permite no solo que el brazo se suba hasta 90 grados, sino que llegue hasta arriba y que la escápula pueda tener esa adecuada movilización. Sí es importante tenerlo fuerte, porque si no, no logra ganarle a las contracturas crónicas de la parte de la espalda alta al momento de que lo estamos realizando. Pues aquí yo se los quería adelantar hasta acá, que es donde vienen como movimientos. Ok. Por ejemplo, ahí, ¿qué hace el serrato? Este es el serrato. ¿Ya vieron? Es como que yo puedo empujar algo y lo utilizamos al momento de hacer la protracción y la retracción de las escápulas. Empujo, me hago conchita y desde ahí estamos favoreciendo su movilización cuando realizamos el calentamiento de aventar los hombros hacia adelante o de aventar los hombros hacia atrás o al momento de ya fortalecerlo con el movimiento de las planchas. Les vean la complejidad, digo, aquí nada más están colocando al serrato, pero cómo ayuda a que se mueva de manera adecuada la escápula a lo largo de todo el rango de movimiento. No solamente de la protracción y de la retracción, ni de la elevación lateral, sino de la elevación frontal de nuestros hombros. Entonces, este es el movimiento que ya sea que hagamos en pared o que se haga en piso, de la protracción y de la retracción de las escápulas, en donde el objetivo es fortalecer al músculo serrato para que me permita que yo mantenga una adecuada movilidad de mi escápula, que me deje que yo pueda seguir subiendo mi brazo hacia la parte de arriba. Si yo no puedo ejecutar cualquiera de estos movimientos, no son exclusivos solamente para el serrato, otra variante es hacer este movimiento, que es colocarme la liga sobre mis antebrazos y yo subir y bajar haciendo ese movimiento de apertura. Ahí también es un ejercicio para fortalecer al músculo serrato. Entonces, ¿qué es lo que hacemos al fortalecer toda esta cintura escapular? Lo mismo que con el centro del cuerpo. Proporcionar estabilidad a la articulación para prevenir cualquier tipo de lesiones. Y aquí vamos a ver el movimiento de la escápula junto con sus músculos. Y vean un poco para reforzar, ¿no? Aquí nos aparece igual la parte ósea, que sería la clavícula, con el acromion, esta es la articulación acromio-clavicular, este es la glenoides, este es el húmero. Y aquí también se inserta la clavícula justo con el esternón para que yo pueda realizar mis movimientos. Y se va esto, digo, cada vez estoy viendo como más complejo de los músculos que se van sumando para que yo pueda realizar diferentes movimientos. Entonces también movimientos que permiten tener el pectoral y que yo trabaje, a lo mejor ya no es un movimiento de hombro, pero es un movimiento de pecho
que también se agarra de una estructura de mi hombro para que yo pueda mantenerlo, ¿no? Tener movimientos en los que se involucra el serrato y cómo se favorece ese deslizamiento. Entonces les digo, vamos por capas, así de complejo es nuestra anatomía, y por eso cuando algo se afecta, inmediatamente podemos llegar a tener molestias. Y a veces siempre hay que pensar sencillo, puede ser este músculo, el más externo, el trapecio, el que nos esté irritando, y nosotros ya estar pensando en patologías como más severas de la parte interna del hombro, y no necesariamente va por ahí, ¿no? Entonces, todo ese movimiento que también se hace en el calentamiento, de elevación, de descenso de la escápula, también es favorecido por el músculo trapecio, el órgano ya más, un músculo mucho más externo para poder realizar mi movimiento. Y es el elevador de la escápula, lo que les digo, también uno que se afecta mucho por utilizar la computadora, y que solemos estirarlo cuando les digo posición de Luis Miguel a 3/4 y que me jale desde acá. Ese es el que estamos estirando con ese tipo de movimiento. Entonces, esa sería como la sinergia de las partes. Entonces ya vimos que debo de tratar de mantener mi movilidad, debo de tratar de mantener mi rango de articulación en las posiciones adecuadas, que eso se conjunta la movilidad junto con el trabajo de la flexibilidad. Debo de estar fuerte por la estabilidad que le proporciona la musculatura y la prevención de lesiones, pero también por sentido común debo de evitar actividades en posiciones inadecuadas. Entonces, ¿con qué se lastima muy fácil el hombro? Justo cuando dejo de estar, dirían como los que se dedican a conciencia plena, cuando dejo de estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Cuando hago algo brusco para subirlo muy alto, ¿no? Porque si ya vimos, mientras más alto esté el hombro, más difícil es que la musculatura deprima la cabeza humeral y puede llegar a chocar con su techo. Entonces, cuando hago cosas bruscas como subir una maleta sin toda la musculatura o el movimiento, cuando igual viene la banda y la jalo así hasta de lado, no la quiero agarrar y la jalo nada más con una sola mano en lugar de ya tenerla tal cual de frente y ahí hacerlo con el movimiento de los dos brazos. Cuando desafortunadamente voy en el transporte público y frena rápido y me puedo quedar ahí como colgado con un movimiento de jalón, o les digo bien común, al cargar cosas en rangos inadecuados, no lo hagan. O sea, hay que moverse así, mover todo el tronco, preparar, activar el centro del cuerpo, cargar, y no llevar en extremos a nuestro hombro que no está acostumbrado. Y bueno, ya nada más aquí rápido como para redondear, si pudiera llegar a veces a cosas que requieren mayor atención, una autoprueba que yo me puedo hacer es colocarme pegado a la pared y checar que mi cabeza se recargue adecuadamente en la pared. Si mi cabeza no se recarga en la pared, entonces debo de medir como cuántos centímetros me faltan desde la pared hacia la parte posterior de mi cabeza. Entonces, en la medida que más centímetros me faltan, mayor corrección debo de tener de mi movilidad de las escápulas para poder corregir esa gifosis exagerada o esa curvatura en la parte alta de mi espalda que esté impidiendo que mi cabeza se recargue. Entonces, ahí con mayor razón tengo que aumentar los ejercicios de movilidad, pero sí sería necesario acudir con un especialista. También, obviamente hay condiciones ya verdaderas, como de degeneración del hombro, que sería la osteoartritis, en donde si les digo yo que no es una articulación verdadera, pero por el desgaste de los años se empiezan ya a pegar tal cual hueso con hueso, cosa que no debe de ser para nada normal. Debe de existir cierto espacio, a pesar de que en esta radiografía también ya hay datos de desgaste, pero en la medida que peor es este desgaste, pues puede llegar a afectarse. Y esa artrosis no solamente se da en la articulación glenohumeral, sino también se puede dar en la articulación acromioclavicular, y sobre todo cuando alguien tuvo el antecedente de una lesión. Entonces, sí existen factores de riesgo, como les decía, sobreuso deportivo o sobreuso laboral, o tener lesiones previas que van a hacer que tenga como mayor susceptibilidad de presentar algo
en la edad adulta o de adulto mayor, el propio proceso de envejecimiento por pérdida de masa muscular, pero si yo tengo pues esta constancia en estarme reacondicionando físicamente, no tiene por qué suceder. Y a pesar de que existen estos factores de riesgo, dentro de estas personas de riesgo dicen que las estrategias de prevención son tener fuerza para la rotación del hombro. Entonces, en deportistas que realizan de manera repetida movimientos que favorecen las lesiones de hombros, se han dado cuenta que a pesar de que tengan esa conducta de riesgo, sí se establecen protocolos de fortalecimiento para que tengan fuerte tanto la rotación interna como la rotación externa, que se maneje. Disinencia se refiere a un mal movimiento de la escápula, o sea, que la escápula pueda tener ese movimiento que ya vimos que se desliza sobre la caja torácica mientras subimos el brazo, tener una buena movilidad de las escápulas y tener programas de prevención en donde se trabaja la fuerza, se trabaja la flexibilidad, se trabaja la propiocepción, entonces tienen menos probabilidad de tener cualquier tipo de lesión. Y bueno, vamos a abrir para preguntas por si alguien quiere comentar algo. Me apago la grabación.